A continuación tendremos el tema de los transistores. El transistor es un componente muy utilizado dentro del área de la electrónica. Existen en diferentes tamaños, envolturas y capacidades. En diciembre de 1947, John Barden, Walter Brattain y William Shockley marcarían un punto de innovación en el campo de la tecnología y de la electrónica, ya que ellos desarrollaron el primer transistor, que era un transistor bipolar. Un proyecto desarrollado en los laboratorios de Bell en Estados Unidos. Ellos recibieron un premio Nobel en 1956, ya que demostraron que el transistor era una revolución de la tecnología, ya que antes del transistor existía la válvula al vacío. Este componente consumía mucha potencia. Luego fue inventado el transistor en 1947 y tenemos acá los laboratorios de Bell en Estados Unidos. La invención del transistor en 1947 cambió definitivamente la historia de la electrónica, ya que de este dependen los circuitos integrados, microprocesadores y los microcontroladores. Como reseña histórica tenemos acá algunos fundamentos que originaron la invención del transistor. Esto precisamente fue escrito por John Barden, Walter Brattain y William Shockley en 1947. Vemos acá estos diagramas, tenemos resistencias, tenemos dos fuentes de alimentación y tenemos el transistor como componente principal en este diagrama. Tenemos acá algunas fórmulas, algunos cálculos que ellos realizaron en aquella época. Se dice que fue en una Nochebuena, 24 de diciembre, cuando ellos demostraron que el transistor precisamente funcionaba. Como imagen tenemos acá nuestro primer transistor. Este siempre ha tenido su base, su emisor y su colector. Tenemos acá el tamaño real de este transistor. El transistor es un dispositivo semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Y cumple varias funciones. Por ejemplo, este actúa como un amplificador. También puede funcionar como un oscilador, un conmutador y como rectificador. Existen varios tipos de transistores. Los más comunes serían los bipolar y los de efecto de campo. En esta ocasión estaremos tratando sobre los transistores de unión bipolar. Los transistores de unión bipolar están formados por tres regiones: la base, el colector y el emisor. Los transistores de unión bipolar vienen en dos tipos, NPN y PNP. La apariencia física de un transistor común bipolar sería como este. Estos siempre van a tener tres terminales. Va a tener la terminal número 1, terminal número 2 y terminal número 3. Tenemos acá su símbolo correspondiente. Veamos acá el símbolo para el NPN y el símbolo para el PNP. Ambos tienen base, colector y emisor. Base, colector y emisor. Existen distintos encapsulados. Los encapsulados los vemos según la apariencia física. Tenemos acá, por ejemplo, el TO264, TO220, TO263, TO126, TO252, el más común que es el TO92 y el SO223, que es un transistor superficial. Veamos cómo funciona. Vamos a simular nuestro circuito en LiveWire y por favor seleccionen sus componentes porque necesitamos también armarlo en protoboard. Ya es la tarea que a ustedes se les va a asignar, armar dos circuitos que vamos a conocer a continuación. Muy bien, vamos a conocer el primer circuito. Este circuito está desarrollado de la siguiente manera. Veamos, tenemos acá un transistor 2N3904. Ustedes lo tienen, así es de que ya empecemos a seleccionar nuestros componentes. Vamos a necesitar nuestro transistor, nuestra resistencia variable,
Tengamos mucho cuidado, recordemos que la resistencia variable es un resistor o potenciómetro metálico con 3 pines. No cometamos el error de seleccionar algún componente que no es. Entonces tenemos nuestra resistencia variable, una resistencia de 10 kiloohmios. Tenemos acá una resistencia de 220 ohmios que va a ir conectado hacia nuestro diodo LED, y por supuesto nuestra fuente de alimentación va a ser de 9 voltios. Acá yo tengo 2 voltímetros para poder comparar, ya que ustedes también lo van a poder realizar en el momento que estemos armando nuestro circuito. ¿Cómo funciona este circuito? Tenemos nuestra resistencia variable, lo tenemos a 0. Así es de que vamos a conectar, vamos a empezar a subirle la señal de entrada que es hacia la base. Recordemos que la flechita nos indica el emisor y por supuesto el otro extremo es el colector. Entonces vamos a asignarle una señal de entrada a la base. ¿Cómo funciona este? Observemos, voy aumentando el 10% de mi resistencia variable. Acá ya está aumentando. Recordemos que anteriormente vimos que un semiconductor funciona ya con 0.7 voltios. Acá tengo 0.6 voltios. Si nosotros tenemos esta medida de 685.2 dividido 1000, que es milivoltios, vamos a tener 0.685. Entonces estamos alrededor de 0.7 voltios. Vamos a aumentar. Tenemos acá, ya tenemos 0.7. Si nosotros medimos esta cantidad en 1000, entonces vamos a obtener nuestro resultado. Muy bien, si nosotros tenemos acá esta cantidad de 715.38 dividido 1000, nos da 0.715. Entonces nuestro LED ya empieza a funcionar porque el transistor ya empezó a accionar la conmutación entre el emisor hacia el colector. Entonces vamos a aumentar, observemos la iluminación, yo estoy aumentando acá. Llegué al 100% de mi resistencia variable. Tenemos acá, observemos esto, tenemos 0.7 voltios, ahí quedó. Con esto más que suficiente para que nuestro transistor funcione. Si yo le aumento voltaje, póngale que yo suba voltaje acá y le aplique 5 voltios, yo voy a dañar mi transistor. Mucho cuidado, siempre debe existir esta resistencia para no dañar nuestro transistor. Entonces pudimos nosotros observar. Entonces vamos a seleccionar nuestros componentes y vamos a armarlo en nuestro protoboard. Vayamos al segundo circuito. En este segundo circuito es muy parecido. La relación de los componentes es muy similar. Tenemos acá nuestra resistencia que se opone al paso de la corriente hacia la base del transistor. Tenemos un interruptor pulsador. Ustedes deben tener su switch pulsador. Tenemos acá esta señal que va a ingresar hacia la base. Entonces tenemos acá otra resistencia que va a oponerse al paso de la corriente para no dañar nuestro diodo LED. Tenemos nuestro transistor 2N3904. Son las mismas conexiones. Tenemos base, emisor y colector. Ustedes ya saben identificar cuál va a ser la base, cuál va a ser el emisor y el colector. Recordemos que en el video de electrónica analógica aparece de cómo medir un transistor. No cometamos el error porque si nosotros invertimos las señales, acá por equivocación, por error, el emisor va a quedar acá en esta conexión y el colector acá. Yo puedo dañar mi transistor, o a lo mejor yo coloque la señal en el emisor, la señal de entrada en el emisor, no va a funcionar nuestro circuito. Entonces acá, ¿cómo funciona este circuito? Cuando yo presiono, yo voy a obtener el resultado en la salida del colector. Observemos, hay saturación entre emisor y colector. ¿Cómo funciona acá esto? El negativo conecta acá, conmuta. Ahí viene el término de conmutación, conduce la señal entre emisor hacia el colector. Entonces acá tenemos una señal negativa. Si tenemos acá una señal negativa y acá tenemos una positiva, entonces el diodo LED va a funcionar. Observemos acá, tengo positivo y acá esta señal es positiva. Miren,
Positivo y positivo no va a funcionar. Necesito una señal negativa para que este funcione. Observemos. Así es como funciona el transistor como conmutador. Así es de que hemos culminado con este curso. Ojalá hayamos aprendido. Así es de que estos dos circuitos que hemos trabajado, ustedes lo van a volver a trabajar en su protoboard. Seleccionen sus componentes. Mucho cuidado con sus conexiones. Así es de que hemos aprendido acerca del transistor como conmutador. Gracias por su atención, bendiciones y hasta pronto.